¿Alguna vez se te fue una situación de las manos? ¿No? Increíble. Pero sí, ¿crees que podrías haber hecho algo distinto? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque muchas veces creemos que estamos razonando las cosas, pero lo que el cerebro está tratando de comunicarnos es muy diferente. Y tal vez haya algo que podamos hacer para usar ese mal trago a nuestro favor y salir victoriosos del pozo. A no ser que sea un pozo de dinero, en ese caso querríamos quedarnos. Llevo años estudiando los comportamientos y las reacciones que podemos tener como seres vivos y acompañé a muchas personas en su proceso evolutivo, algunas en situaciones bien jodidas, y es curioso como a veces actuamos como si tuviéramos el control sobre algo que no tenemos el control, como lo que otros sienten, mientras que por otro lado actuamos como si no tuviéramos influencia alguna sobre cosas que sí podemos gestionar, como lo que sentimos. Hablo de sentir como una respuesta del cerebro ante un estímulo. Y quiero desbancar algunos mitos desde el arranque. Sentir una emoción no es un error. Gestionar una emoción no es para gurús. Y hablar de una emoción no te hace un osito cariñoso. Yo te propongo ver las emociones como un mecanismo que tiene tu propio cuerpo para avisarte de cosas que supuestamente son importantes. El mecanismo. Pero si es tan importante, ¿por qué no le prestaríamos atención? Y acá viene mi punto exactamente. Yo creo que muchas veces sí le prestamos atención, pero igual terminamos haciendo cualquier cagada. ¿Pero por qué? Te preguntarás. Y acá te invito a que veamos juntos lo disfuncionales que podemos llegar a ser a cada rato, todo el tiempo, en lo cotidiano y sin darnos cuenta. Todo lo que sentimos, lo interpretemos como positivo o como negativo, tiene un propósito biológico. Y el gatillo lo aprieta una parte de tu cerebro que se llama amígdala. Sí, como las de la garganta, pero nada que ver. Te dejo otro videito acá arriba donde lo explico con más profundidad. Creo que creo. La cuestión es que según tus creencias e interpretaciones más profundas, tu amígdala dispara una señal, una emoción, y distintos químicos son liberados en tu cuerpo, como la muy conocida adrenalina. Pero luego, otras partes de tu cerebro procesan y discriminan esa señal, es decir, decide qué hacer. Cuando ese proceso termina en angustia, inhibición, y se bloquea la posibilidad de experimentar y aprender del momento, tenemos lo que se denomina una emoción disfuncional. Y es importante hacer esta distinción porque todas estas señales están ahí con un propósito funcional, uno que nos dé alguna suerte de ventaja. Hoy vamos a ver 6 señales que podríamos utilizar a nuestro favor, pero que frecuentemente utilizamos de manera disfuncional. Obviamente vamos a ver en teoría por qué aparece cada una de ellas y cómo no terminar disparándote en el pie. Y arrancamos con una señal que no siempre es tan clara. Imagínate a alguien en su trabajo, que le toca ponerse su trabajo al hombro y otra vez, igual que siempre, termina diciendo: si no lo hago yo, nada sale bien. Dije en el trabajo, pero igual esto es algo que resuena en el hogar. Esto, que puede sonar como responsabilidad o exigencia, suele ser miedo a la pérdida de control, miedo al caos y a lo que llegue con él. Miedo. Miedo. ¿Qué es? La sensación que se produce al percibir una amenaza. Y esto es interesante porque no parece ser nuestro consciente quien decida lo que es o deja de ser una amenaza. Ya de por sí, una adversidad siempre es subjetiva. Y solo parece ser una amenaza cuando sentimos que no tenemos recursos suficientes para afrontarla. Que a veces sí los tenemos y creemos que no, y a veces no los tenemos y creemos que sí. Lo importante es que el miedo está para informarnos de ese desequilibrio. De hecho, la humanidad aún persiste sobre este planeta porque nuestros antepasados sintieron miedo y huyeron cuando había que huir de una amenaza para la cual efectivamente no contaban con recursos adecuados. Porque si no... ¿Y cuándo se nos va de las manos? O debería decir, ¿y cuándo se nos va de las manos? Lo conocemos. Cuando el miedo creció tanto que la persona se paraliza, cuando niega lo que siente o cuando directamente ni lo siente, está anestesiada ya, porque se puede aprender a suprimir. ¿Y qué pasa? Que si el miedo está ahí para comunicarnos de la importancia de una amenaza, tanto si nos paralizamos como si lo suprimimos, la amenaza nos puede pasar por arriba. ¿Qué podemos hacer? Podemos tenerle respeto al miedo.
escuchar eso que tiene para decirnos. Que ¿cuál es la amenaza? ¿Qué tengo yo para enfrentarlo? ¿Estoy de acuerdo con esta señal o puedo estar en desacuerdo? Obviamente habrá otras situaciones en las que otra parte de nuestro cerebro responda de manera instintiva a esta señal para salvarnos la vida. Pero el miedo hoy en día se manifiesta frecuentemente en muchas situaciones en las que te vas a dar cuenta que sí tenemos el recurso para hacerle frente. Y esa puede ser la diferencia entre dominar la adversidad o ser aplastado por ella. Y seguimos con una de mis favoritas, la ira o el enojo. Te imaginarás, esta suele ser menos sigilosa que el miedo. A modo general, todos queremos que algo en particular suceda. Todo el tiempo. ¿Que no querés que suceda nada en particular? Exacto. Lo que querés es que no suceda nada en particular, que no suceda nada fuera del ordinario. Constantemente tenemos expectativas. Que haces algo por alguien, posiblemente esperes un gracias. Trabajas, posiblemente esperes que te paguen. Aunque muchas veces no sucede. Con tu pareja, con tu familia, con el tránsito en la calle, tenemos una idea de lo que puede pasar y nos generamos expectativas. ¿Pero qué es? Puesto simple, el enojo es la sensación de frustración que se produce cuando esas expectativas no se cumplen. Y lo curioso es que con esa expectativa se genera una energía, lo sentís físicamente. Y cuando lo esperado no se cumple, nos quedamos con esa fuerza extra en el cuerpo, bloqueada, no tiene a dónde ir. Y justamente la función original de esta sobrecarga es asegurarse de que la expectativa se cumpla. En épocas primitivas, el humano tenía que luchar, enfrentarse por territorio cuerpo a cuerpo. Y lógicamente quien imponía más fuerza física ganaba. Desde el punto de vista químico, esto está relacionado con la adrenalina y la noradrenalina por parte del sistema nervioso autónomo. Que no hay por qué acordarse, pero bueno, después preguntan, ¿qué tiene que ver la fuerza con el enojo? Eso es adrenalina. Bueno, sí, exactamente. Hay quienes dicen que sin el enojo igual estaríamos vivos. Yo digo que no. Lo dejo a tu criterio. Tengo un video donde hablo sobre el enojo y ahí también pongo unos ejemplos que mezclan un poco de miedo, pero es más divertido y te puede ayudar a profundizar un poco más. Y te lo dejo por ahí. Ahora, dependiendo de las creencias limitantes que tengamos, es muy fácil confundir la sobrecarga de energía que sentimos con la señal en sí. Y ahí podemos terminar muy fácilmente en rencor, resentimiento, venganza o destrucción absoluta. ¿Qué hacer? Para empezar, discernir la señal del enojo y su propósito de la sobrecarga. Tenemos energía extra y la tenemos que utilizar para resolver un problema de manera madura, no destructiva. Si la energía es demasiada, se puede disipar físicamente. Sacudir los brazos, salir a caminar o inclusive golpear un almohadón. Esto no era. Golpear un almohadón, que sirve, ¿eh? O se puede disipar con el tiempo. Ya casi todos conocemos esto de respirar lento, contar hasta 10, cosas así, porque eso permite que la adrenalina baje. Pero muchas veces no funciona. ¿Por qué? La clave es que mientras haces esto, no te sigas dando matraca. Porque si salís a correr, le pegás un almohadón o respirás lento, pero seguís dándole y dándole y dándole, seguís acumulando adrenalina, seguís acumulando el problema. Acá la clave es evaluar de manera madura, nombrando específicamente qué disparó el enojo con hechos. Importantísimo. Hechos. Ni descalificando ni sacando conclusiones. Las opiniones no valen. Porque este imbécil hizo tal y cual cosa, no sirve. Y entonces expresar de manera abierta el efecto que causó en nuestro interior. Y por último, formular una propuesta para reparar o prevenir el problema. Sí, te toca ser protagonista por más que creas que el imbécil es otro. Y es triste esto que voy a decir, pero cuando algo valioso se perdió o cuando no pudimos conseguir algo que es valioso para nosotros, se dispara esta siguiente señal en nuestro cerebro a la cual le llamamos tristeza. Y acá ocurre lo contrario que con el enojo. Nos falta la energía. Y acá no me voy a poner con ejemplos disparatados porque podemos sentir tristeza por motivos muy diversos. Desde no aprobar un examen hasta la pérdida de un ser querido. Hay dolor, hay desilusión. A veces la tristeza se mezcla con otras señales y ni nos damos cuenta de que es tristeza lo que estamos sintiendo. Y tal vez, para muchos, lo más difícil de gestionar. Y ojo, que acá hablo de la tristeza como emoción, no como estado de ánimo.
ni acá, ni en ningún otro momento de este video o de cualquier otro video mío, me meto yo en la depresión o en cualquier otro trastorno clínico. Existe ayuda especializada para acompañar ese tipo de situaciones, ¿sí? Ahora bien, volviendo, esta señal es una invitación. Raro. ¿A qué? Una invitación a la reflexión. Y no es poético, no es poético. Nos abre las puertas a una profunda conexión a nuestros valores esenciales frente a una pérdida. Nos informa que algo respecto a nuestros valores fue puesto al límite y que debemos tomarnos un tiempo para reformular esos valores, para sanar, para reparar y para construir sobre eso. Y todos conocemos el lado disfuncional. Por la naturaleza de esta señal es muy fácil volverla disfuncional. Muchas veces negamos la tristeza con frases como a mal tiempo, buena cara. Otras veces descendemos en una espiral sin ver cómo salir. Y confundimos dolor con sufrimiento. Mientras estemos vivos, vamos a sentir dolor. Y justamente la manera de superarnos, de salir adelante, es gestionando ese dolor. El sufrimiento es lo que llega cuando ese dolor no se gestiona y queda en nosotros de manera permanente. Pero ¿cómo volver funcional la tristeza? Menuda tarea. Y empezando por aceptar lo que sentimos. Tenemos menos energía, sentimos dolor, necesitamos tiempo. Lo aceptamos y lo vivimos con dignidad. Un ejercicio clave acá es lograr separar el objeto o la persona que constituye la pérdida de los valores que representa. Los valores con los que le identificamos. Sea amor, felicidad, poder. El dolor es un reflejo transitorio de un valor que es permanente. Nadie te puede quitar el valor. Y la tarea consiste en reestructurarnos alrededor de esos valores, sumando de a poquito pequeños triunfos, pequeñas actividades, mismo tal vez ayudando a otros que estén pasando por lo mismo. Mientras estemos en condiciones psicológicas para sentir el dolor con dignidad, podemos hacer buen uso de esta triste señal. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando nuestra intimidad es expuesta? Cuando tu intimidad es expuesta. O cuando fallamos en público y quedamos en evidencia. Cruzamos un límite de comportamiento y algo se dispara. Hay una sensación de pérdida de autoestima, resultado de lo que llamamos vergüenza. Es una alerta que aparece cuando determinados códigos o límites son traspasados y algo íntimo queda expuesto. Esta señal es muy curiosa porque parece que tienen que enseñarnos a sentir vergüenza. ¿O de qué sentir vergüenza? En general, durante la infancia, la vergüenza que uno padece está producida por personas del mundo externo, quien no es uno mismo, que adoptan la actitud de avergonzadores. A medida que uno crece, se internaliza ese rol y comienza a instalarse el avergonzador interno. Y ni paga alquiler. Cuando llegamos a ese punto, ya existe una voz interior que imagina y da por cierta cuál va a ser la reacción que va a tener la gente que nos rodea ante un eventual error. Y entonces la vergüenza se instala como una sensación habitual. Pero aún así, aún cuando se aprende, a no ser que te hayan criado en un laboratorio, no zafás. Y entonces, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Qué podemos hacer con esta señal? Bueno, si nos informa de lo que nos equivocamos, el propósito de esa información puede ser justamente capacitarnos, ayudarnos a capacitarnos. La disfuncionalidad que tenemos es que esta voz interna, en lugar de animarnos a mejorar, nos humilla y nos cohíbe. La vergüenza está íntimamente relacionada con el perfeccionismo y no se lleva bien con eso de ser el protagonista, con ser el centro de atención. Donde la persona cometa un error en público, puede que sienta que pierde el reconocimiento de los demás, que todo está perdido y que quiere desaparecer. Trágame tierra. Pero podemos transformar esa voz que le gusta humillar en un testigo que se divierta aprendiendo de los errores y esté dispuesto a vivir todo lo que hay para vivir. Un error es algo que cometemos, no algo que somos. Y como bonus, no sos el único o la única. Existe un deseo universal de mostrarse, gustar y ser reconocido. Hacé las paces con ese deseo universal y la vergüenza va a empezar a ser más útil en tu vida. Pero no siempre traspasar un límite interno termina en vergüenza, ¿sabes?
Hay una señal que produce sensación de incomodidad cuando transgredimos una norma interna, pero que en lugar de humillarnos, nos acusa. Quien nos tortura exigiendo una confesión es la culpa. ¿Pusiste tus necesidades antes que las de otros? ¿No te forzaste al máximo? ¿No continuaste una tradición familiar? ¿Fuiste alguna vez en contra de cualquier cosa que hayas aprendido que era la manera correcta? Así como un país cuenta con pautas y mecanismos para regular su funcionalidad, el código moral de cada persona dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. Cuando una pauta es transgredida, el culpador prende la alarma. Pero esta señal no está ahí para bofetearnos y hacernos sentir mal, aunque parece. Está para ayudarnos a realizar las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio interno. El problema de esta señal empieza con la rigidez. Tu rigidez. Cuando damos por sentado que ese código interno que tanto defendemos es definitivo y se encuentra fuera de cualquier cuestionamiento. Acá entra la descalificación, porque este imbécil hizo... Y tenemos la gran idea de que el castigo es la solución. Y me refiero especialmente al castigo propio. Vamos, calmaño. Esta señal, aunque incómoda, también está para protegernos. Hiciste algo estúpido. No sos estúpido. La otra persona hizo algo estúpido, pero no es estúpida. No en primera instancia. Una cosa es lo que sentimos y otra por quién lo sentimos. Y acá es importante ponerle contexto a la situación y darle más forma a la norma en cuestión. ¿Cuándo es válida? ¿Cuándo es posible? ¿Cuándo puede haber excepciones? ¿Cómo actuar en cada caso? ¿Cuál es su esencia? Y cómo respetar esa esencia flexibilizándola a la realidad. No siempre se puede hacer feliz a un ser querido. No siempre se puede rendir al máximo. Y aceptar las excepciones es una de las claves para vivir mejor. Bienvenido, te cuento algo. Juan le dice a Pedro: No sabes, me eligieron para el papel protagonista para la película. Dale, te invito a comer para celebrar. Y Pedro le responde: qué bien, mirá. Creí que se lo iban a dar a alguien con más de experiencia. Bueno, vete a huir. Será otro día. Pasen y pónganse cómodos. Bienvenidos a la envidia. Esta señal dispara un dolor agudo y a veces insoportable y nace ante un contraste entre la realidad de alguien más y la propia. Pero más allá de todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza, el objetivo de esta señal es justamente la eliminación del contraste, no de la realidad. Obviamente se torna disfuncional porque el humano no busca eliminar esta sensación de diferencia, sino que busca directamente eliminar los logros de la otra persona o a la otra persona. Y remarco 3 condiciones para que se genere la envidia. Cuando la persona tiene necesidades o deseos y de repente alguien más los realiza, además existe la creencia de que no es capaz de realizarlos o tampoco cuenta con suficientes deseos disfrutados para equilibrar la señal. Lo que resulta de esto es que la envidia habla por la persona e intenta que la persona que obtuvo el logro sienta su mismo dolor. Evidentemente por dentro pueden aparecer decenas de justificaciones de ¿por qué yo lo merezco más que el otro? Y esto es injusto. O incluso puede despertar la culpa que deviene en la creencia de no merecer ningún logro. Pero ¿para qué se puede aprovechar esta señal? Bueno, deja en evidencia un deseo insatisfecho, eso está claro. Pero de repente no es el auto nuevo del vecino o las vacaciones paradisíacas del compañero de trabajo, sino lo que eso nos haría experimentar. Y acá viene la pregunta: ¿qué recursos es necesario desarrollar para experimentar eso? ¿Cuántas maneras distintas hay de lograrlo? La envidia sana se transforma en admiración. Al admirar, reconozco que la persona admirada cuenta con características que yo valoro y eventualmente quisiera tener. Y eso nos da un camino mucho más claro hacia otro deseo satisfecho en la vida. ¡Pum! 6 señales, por qué aparecen y qué hacer con ellas. ¿Te está llevando algo de todo esto? Suscríbete, dale me gusta, comenta algo interesante. ¿Que no tenés nada para comentar? Escribí cualquier palabra, apretá enter, que me estás ayudando a seguir sumando material a este canal. Y dije ¡pum! Como que quedó envuelto para regalo y la teoría en papel se ve divina. Pero si bien todos recibimos esta... Oh, bonus, me acaba de morir la luz de recorte. Pero si bien todos recibimos estas señales, los estímulos que las disparan varían de persona en persona, aunque sea un poquititito. El trabajo continuo sobre estas señales forma parte del proceso de darse
cuenta, de percatarse de algún aspecto de la realidad, sea interna o externa, para no dejarse llevar por el momento o que la situación no se te vaya de las manos. Es necesario desapegarse de estas señales y convertirse en un mero observador, que sea capaz de evaluar qué estímulo dispara una señal, qué creencias internas la condicionan, qué se desencadena en nuestro cuerpo ante ella y qué propósito lógico es necesario para cumplir con su objetivo funcional. Uno de los nombres que está de moda para esto es inteligencia emocional. De mi parte, te invito a emprender ese viaje. Sabes que siempre podés dejarme tus preguntas u opiniones en los comentarios. Pero tal vez, después de todo esto que dije, te llegue la pregunta: ¿a dónde te encontrás vos en este recorrido? ¿Será que tenés una habilidad innata, que sos un iluminado? ¿O será que tenés la inteligencia emocional de un mosquito, apagada como esta luz? ¿Qué tan lejos estarás de alcanzar tus metas, no? Y eso es exactamente de lo que hablo en este otro video, que también hice especialmente para vos. Luz prendida. No, pero en serio, hacer clic ahí.